siguiente. Bueno, y ya metiéndonos de lleno al comienzo de esta jornada, nos vamos a meter en la mesa de salario y va a romper el hielo, en este caso, el compañero Juan Monelo de la agrupación Agustín Tosco. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Es un placer compartir este espacio, ¿no?, de debate, de construcción, que a mi entender es el camino que debemos seguir para transformar un poco la realidad que tenemos, ¿no? Bueno, para comenzar hablando de salario, es necesario hacer un desglose de las diferentes variables económicas que componen nuestros ingresos, ¿no? Tanto sea sueldo, caja de empleados, bonificación compensatoria que van atadas y productividad, ¿no? Y ver cuál fue su evolución a través del tiempo. Necesitamos conocer la historia, necesitamos saber qué pasó para poder entender cómo estamos, por qué estamos como estamos, y poder proyectar el futuro que queremos, ¿no? ¿Qué caminos se deberían tomar? ¿Qué cambios se deberían hacer? Es la base fundamental de todo trabajo, tener un conocimiento sobre lo que se está trabajando, ¿no? Para tener una referencia precisa de la evolución económica de nuestros ingresos, es necesario compararlos con los niveles inflacionados del país, ¿no? Para poder tener un poco qué pasó con el poder adquisitivo que se desprenden de ellos, ¿no? Para trazar las proyecciones que representan el poder adquisitivo, se tomó como referencia el índice del IPC, ¿no? Índice de precios del consumidor. Este índice, si bien no mide la inflación real de un país, porque la inflación real de un país se mide por la suba generalizada de todos los precios de una economía, por lo cual es mucho más alta, ¿no? Pero este índice, tenemos que decir, que es el que se toma para la actualización de sueldos en paritarias. Y para despejar algún tipo de duda, ¿no?, que puedan surgir, tenemos que decir que cualquier producto que nosotros comparemos, vamos a ver que va a tener un incremento mucho mayor que el que se desprende de este índice, ¿no?, que es el que usamos para realizar este trabajo. Vamos a comenzar el desarrollo de este análisis mostrando la evolución de la caja de empleados. En este gráfico vemos el promedio mensual de propina y su evolución desde el año 1992, tomando este año como punto de partida por la aparición del peso, moneda que sigue vigente actualmente. El promedio mensual de propina en el año 92 fue de 785 pesos. Y acá observamos la evolución año a año hasta llegar al año 2019 con un promedio mensual de 10.110 pesos. Último año que se pudo trabajar con normalidad antes de la pandemia, ¿no? Ahora vamos a observar rápidamente otro gráfico que muestra la variación interanual de la propina. Estos son los crecimientos año a año que ha sufrido la propina. Ahora bien, tanto este gráfico como el anterior, para poder tener una noción real de qué pasó y dimensionar el poder adquisitivo del empleado de casinos en el tiempo, necesitamos compararlo con una línea de poder adquisitivo, trazándola por las proyecciones inflacionarias del país. Y para hacer esto hemos decidido dividir en dos partes la propina. ¿Por qué? Porque a partir del año 2006 se empezaron a cobrar las máquinas tragamonedas, ¿no?, el porcentaje por productividad. Por lo cual decidimos evaluar el periodo del 92 al 2006, 15 años, y del 2006 al 2019, 14 años, para ver qué pasó en estos años con el poder adquisitivo del empleado de casino. Ahora vamos a pasar al gráfico F, que muestra la proyección inflacionaria del 92 al 2006 y la recaudación de propina del 92 al 2006. Como vemos, al actualizar el valor del 92, que es 785 pesos, llegamos al 2006 con una proyección de 1.636 pesos, contra 1.271 pesos que fue la recaudación. Ahora bien, este análisis arroja como resultado que en estos 15 años tuvimos una pérdida de poder adquisitivo del 28,66%. Si bien no es una pérdida grande, podemos decir que está dentro de los parámetros normales, hay que tener dos atenuantes en cuenta. Primero, que la pérdida se produce principalmente en los años 2001-2002, cuando el país sufrió la crisis económica más importante de su historia. Y segundo, que se están comparando valores desde el año 92, cuando los casinos eran nacionales y tenían una estructura mucho mayor que la que teníamos en el 2006, cuando los casinos ya eran provinciales y teníamos una estructura mucho menor, ¿no? Ahora vamos a analizar el segundo tramo. Vamos a pasar al gráfico G, que muestra el análisis entre el 2006 y el 2019,
Tomamos el valor del 2006, la recaudación del 2006, 1.271 pesos, y lo trasladamos inflacionariamente hasta el 2019. Esto nos da un valor de 35.113 pesos, muy por encima de los 10.110 de recaudación. Esto, dicho de otra manera, se traduce en una pérdida de poder adquisitivo del 247%, o 25.000 pesos menos cobramos en 2019 de lo que deberíamos haber cobrado de propina. Esto ya es una pérdida que se puede decir catastrófica, más teniendo en cuenta que los valores inflacionarios tomados para hacer este informe, como dijimos anteriormente, son las variaciones del IPC, que primero no es la inflación real de un país, la inflación real de un país es mucho mayor, y segundo, que por muchos años el INDEC hizo unas mediciones muy por debajo de la realidad, ¿no? Bueno, este agravante podemos decir que tiene una explicación lógica. Si bien acá estamos analizando valores, números, estos describen las diferentes situaciones por las que fuimos atravesando estos años. Desde el 2006 hasta esta parte fuimos testigos de un crecimiento exponencial de las máquinas tragamonedas, dentro de nuestros casinos provinciales como fuera de la órbita de los mismos. Vale aclarar que hay 45 bingos en la provincia de Buenos Aires, abarrotado de máquinas con horarios muy flexibles y ubicaciones geográficas, diríamos que al menos cuestionables, ¿no? Bueno, en resumen, los negocios de la provincia con el privado y una notoria falta de inversión en las salas de los casinos por parte de la provincia impactaron directamente con el normal funcionamiento de nuestra actividad y fueron erosionando una de las principales fuentes de ingresos al punto de pulverizar el poder adquisitivo que se desprende de la misma. Bueno, para ir completando este análisis, digamos que histórico, de las variables de producción que comprenden nuestros ingresos, vamos a terminar de describir la situación actual a través del análisis de la productividad, ¿no? Primero su evolución independiente, tomando en cuenta los valores percibidos y los cambios porcentuales que tuvimos a través de estos años, a partir del 2006, fecha que empezamos a cobrarla, para luego realizar un análisis del lugar que debería ocupar la productividad en nuestra estructura salarial realmente, ¿no? Bueno, en este gráfico vemos los valores percibidos durante todos estos años de productividad. Si bien empezamos a cobrarla trimestralmente para luego pasarla mensualmente, esto muestra el promedio mensual año a año, por lo cual acá se ve la evolución clara del 2006, que comenzamos con 178 pesos de promedio mensual, hasta llegar al 2019 con 6.531 pesos de promedio mensual, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver el gráfico ahí que muestra los crecimientos porcentuales interanuales. Para destacar en este gráfico vamos a mirar tres picos en los años 2011, 2014 y 2017, que son los cambios de porcentaje en el cobro. Cuando pasamos en el 2011 del 3 al 5%, en el 2014 del 5 al 7% y en el 2017 del 7 al 8%. Como vemos, el pico de crecimiento que se genera por cada cambio porcentual, vemos cómo se va licuando año a año ese crecimiento por los mismos niveles inflacionarios del país. Ahora vamos a pasar a analizar otro gráfico que muestra la evolución de la productividad del primer cobro hasta la actualidad y lo vamos a comparar con el índice de actualización que trazamos tomando el primer promedio mensual del 2006 y lo transportamos inflacionariamente hasta el 2019. Como resultado de este análisis vemos que estamos un 33,55% arriba del valor actualizado del 2006, unos 1.640 pesos. Acá igual tenemos que tener en cuenta una cuestión, es que en el 2006 el porcentaje de productividad era un 3% y estamos comparando al 2019 con un porcentaje de productividad de un 8%. Y también vemos cómo la diferencia que se produce en el cambio de porcentaje en el 2017, que la diferencia se ubica en 2.186 pesos, se va perdiendo año a año. Ya en el 2018 2.900 y llegamos al 2019 con 1.600, por lo cual, de no cambiar un porcentaje, ese monto que estamos arriba de la inflación se va licuando por la misma inflación, ¿no? De este análisis de productividad se desprenden dos cuestiones importantes a tener en cuenta, ¿no? Para dimensionar un poco la realidad de dónde estamos parados. Primero, hay que evaluar que la productividad representa, en el mejor de los casos, digamos la categoría más baja del casino,
alrededor de un 15%. Y segundo, como dijimos anteriormente, es necesario evaluar el cobro de la productividad ligado a la recaudación de la caja de empleados, por la incidencia directa que tuvo el juego electrónico, representado en este caso por las máquinas tragamonedas, en la recaudación de la caja de empleados, ¿no? Por lo cual, para tener una noción real de la pérdida sufrida, deberíamos comparar la propina actualizada del 2006 con respecto a la caja de empleados recaudada, sumándole la productividad recaudada. Dicho esto, vamos a pasar al gráfico N, que muestra lo que veníamos diciendo, ¿no? Acá vemos cómo la propina actualizada del 2006, que ya hemos visto que es 35.113 pesos, comparado contra la propina y la productividad recaudada, llegamos a un valor de 16.641 pesos, 18.472 pesos por debajo de lo que deberíamos cobrar, ¿no? Y bueno, esto se puede traducir en una pérdida de un 111%, o mejor dicho, perdimos más de la mitad del poder adquisitivo. Y estamos hablando de la propina actualizada contra propina y productividad. Claramente una pérdida muy superior al otro periodo evaluado, ¿no? Donde del 92 al 2006 la pérdida de poder adquisitivo rondaba en el 28%. Para entender un poco mejor este suceso podemos remontarnos a una cuestión histórica que marca que el 7% de la venta de fichas fue el porcentaje de recaudación de propinas. A lo cual, si hoy estamos cobrando el 8% de la ganancia de las máquinas tragamonedas, estamos muy lejos del 7% de la venta, o en su defecto entre un 25 y un 30% de la ganancia, por lo cual es claro y evidente que jamás vamos a compensar la pérdida del poder adquisitivo de la propina con el monto a percibir por productividad, más allá de algún venidero aumento de porcentaje, ya diría tardío, porque si tenemos en cuenta que atravesamos una licitación en el Casino Central por 20 años, donde el ingreso del Casino Victoria no dejó un solo beneficio tangible, ¿no? Bueno, al menos para los empleados. Para ir cerrando este análisis de las variables que se desprenden de la productividad, vamos a ver un último gráfico para redondear algunos conceptos muy importantes de este trabajo. Este gráfico es la ampliación del gráfico que mostramos hoy, que representa la propina de 2006 actualizada en adelante contra la propina de productividad. Decidimos darle amplitud, achicamos a 4 años, para mostrar que el beneficio económico que trajo la productividad solamente tardó 2 años en absorberse, y de ahí en más podemos decir que arranca la debacle total, una pérdida constante y progresiva del poder adquisitivo de las variables atadas a la explotación, ¿no? Que origina una pérdida constante y progresiva también en la estructura del casino. Perdimos alrededor de un 60% de las mesas de juego de paño, perdimos alrededor de un 35% de plantilla de personal, quedándonos con una estructura de casino que nos genera un techo de recaudación en lo que respecta a la caja de empleados, que como dijimos anteriormente, históricamente fue la fuente principal de ingresos del empleado de casinos. Derivando este análisis de la perspectiva histórica de las variables atadas a la explotación de una sola conclusión posible: tener un sueldo acorde a las necesidades reales que garantice al empleado la sustentabilidad independientemente de lo que cobremos de las variables atadas a la explotación. Bueno, le voy a robar unas palabras al Indio Solari: demasiado los moretones y muy pocos encantamientos, ¿no? Esto es lo que nos pasó en el tiempo. Ahora les quería hacer un interrogante, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Como vimos, en el 2006, la caja de empleados representaba un poder adquisitivo alto y se reflejaba en una estructura de casinos grande, fuerte. 2006, empezamos a cobrar por productividad de las máquinas tragamonedas, llegamos al 2019 con 2 variables ligadas a la explotación que tenemos que evaluar, que ya nos representan menos de la mitad del poder adquisitivo que representaba la caja de empleados solamente en el 2006. Y se refleja en una estructura de casino mucho menor a la que teníamos en el 2006, ¿no? Ahora bien, acá tenemos que evaluar costos y beneficios de una entrada de variable. Digamos que la suma de una variable ligada a la explotación, en lugar de multiplicar los ingresos, los dividió. Pasamos de cobrar mucho a cobrar menos de la mitad.
Ahora, si a este juego le ingresamos otra variable a toda la explotación, en lugar que sean 2, que sean 3, el juego online, ¿no? Ahora tendremos que comparar el resultante de propina y productividad del 2019, trazar una proyección y ver cómo evolucionarían las 3 variables juntas, ¿no? Pero para entender un poquito mejor esto, primero vamos a explicar de otra perspectiva qué es lo que pasó con la caja de empleados. Si vamos a los porcentajes de ludopatía, el 80% de la ludopatía se representa en el juego electrónico, un 65% de las máquinas tragamonedas, un 15% de la ruleta electrónica, TTR, que también hicieron su mella en el casino a nueva gran escala, ¿no? Un 15% de los juegos de paño, 3% agencia de lotería y 2% de hipódromo. Si a esta nueva variable que sumamos, para que ustedes la dimensionen un poquito más, podemos decir que se estima aproximadamente que es 7 veces más agresiva que lo que son las máquinas tragamonedas, ¿no? Y escuché por ahí hablar de lo que recaudó España del juego online, pero en ningún lado dijeron el daño que provocó, especialmente en la juventud, ¿no? Si es comparado con la heroína de los años 80, en lo que provoca en la juventud, ¿no? Por el poder destructivo que tiene. Entonces, si a este juego le agregamos a la nueva variable, tenemos que calcular cuáles fueron los beneficios y cuáles serían los costos, la pérdida, ¿no? Si vimos que 45 bingos y las máquinas que tenemos en el casino nos hicieron este daño, tendríamos que ver cuánto sería el beneficio que genera el juego online y cuán grande sería el daño que causaría, ¿no? Bueno, trabajo para la casa. Cada uno piense, pero creo que más o menos la respuesta está, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco del sueldo. Yo voy a hacer una breve reseña, voy a marcar algunas cuestiones puntuales. Después van a seguir hablando los demás compañeros, ¿no? Nos gustaría explicar entera la estructura del sueldo, pero por el tiempo es imposible, que nos llevaría horas. Pero vamos a partir de la base, que a diferencia de la caja de empleados, el sueldo ya era malo en el 2006, ¿no? Tanto estructural como monetariamente malo. Pero viendo, ¿no?, la proyección de las variables estables de explotación y la pérdida que íbamos sufriendo año a año, nos quedaba un solo camino, ir a buscar el convenio, ir a arreglar el sueldo. Bueno, no se hizo, pasó lo contrario. Llegamos al 2020 con un sueldo tanto monetaria como estructuralmente peor, ¿no? No podemos precisar la pérdida exacta porque es imposible por cómo está estructurado el sueldo y la variedad de cobros que hay dentro del casino, pero la podemos situar en el orden de un 35%. Y estructuralmente vamos a marcar una cuestión fundamental. En el año 2008, en marzo de 2008, nace el decreto 872, que después se efectiviza como el decreto 1431, ¿no? Escalas de días trabajados. En su nacimiento, este decreto arranca con una relación porcentual de 32% del decreto contra un 68% de básico. Y llegamos al 2009 con una relación porcentual de 29% del básico y 71% del decreto. Sobre el básico se calculan todos los seleccionados del sueldo, sobre el decreto no se calcula nada. Esta agravante impacta en la suma final a percibir. Hicimos un simulador de sueldo, hicimos un montón de pruebas, pero ahora vamos a mostrar una. Si pasamos el decreto al básico, un categoría 19 que cobró 31.000 pesos en el mes de agosto hubiera cobrado 46.500. Si bien 46.500 pesos no es un sueldo extraordinario, se asemeja más a la realidad que un sueldo de 31.000 pesos que estamos percibiendo hoy. Una gente que tiene 20 años de antigüedad en la casa, ¿no? Este tiempo se siguió el camino, el del simplismo, el del parche, el de seguir atando toda la explotación. Mientras más atemos nuestra suerte de privado, peor nos va a ir. Como vimos, es una caricia, 5 piñas. Esa es más o menos la proporción. Necesitamos caminar hacia el convenio, necesitamos hacer los arreglos estructurales necesarios. Solo tuvimos el trabajo a corto plazo. Nos faltó el más importante, el mediano y el largo plazo, el proyectar las medidas para ir cambiando la realidad, ¿no? Siempre escuchamos el speech publicitario de lo que es el convenio colectivo, ¿no? Necesitamos el marco legal que regule las particularidades de nuestra actividad. ¿Cuáles son las particularidades? ¿De dónde salen? Se desprenden del trabajo de CIMAN. ¿Por qué no fuimos a buscar cosas de CIMAN? Ni una cosa sacamos de ahí. Y llegamos hoy como estamos. Para despedirme, le voy a dejar un último ejemplo, porque hay veces que es entendible que no se puedan hacer grandes cambios y hay que hacer parches.
Pero cuando hacemos un parche tenemos que tratar de que sea lo más sustentable posible, que no se disuelva automáticamente en el tiempo, sino que perdure y que nos rinda. Voy a tomar una de las dos cosas que podría tomar. Voy a tomar el código de pago 1651 o 1655 en caso de administración, que hoy estamos cobrando el 37% del bruto de la propina del mes anterior. Con los descuentos queda el 37% de lo que cobramos, lo mismo. En el 2014 se arreglan paritarias y a partir de marzo del 2015 se empieza a cobrar, cambia del 30 al 37%. Desconocemos las negociaciones, desconozco si hubieran aceptado la idea que nosotros vamos a proponer, pero es para tener una noción de otra perspectiva, ¿no? En lugar de negociar del 30 al 37, se debería haber negociado, a mi entender, que ingresa al sueldo el promedio. Esto es un decreto, que no, al modificarlo se podía modificar para lo que queríamos, que ingrese el promedio anual. Primero, para garantizar el nivel de cobro parejo durante el año, porque en los meses de verano se cobra mucho, pero en los meses de invierno, cuando más se precisa la plata, no se cobra nada. Segundo, como vimos, la propina es mucho más deficitaria, la caja de empleados, que los arreglos de paritarias. Si bien la mayoría son a la baja, la pérdida que proviene de la caja de empleados es mucho mayor que la que proviene de paritarias. Por lo cual, el monto a percibir hoy en día sería mucho mayor. Y tercero, y lo más importante, hoy de este concepto estamos cobrando cero. Y lo estaríamos cobrando con la medida. Y sería un negociable en el momento de cambiarlo por estructura, ¿no? Mucho más negociable. Bueno, no los voy a aburrir más. Me despido. Un abrazo grande para todos.